Reportan una plaga de grillos tipo mormón. Esto sería en Nevada, en los Estados Unidos. Y esto sobre todo lo han estado reportando en diferentes redes donde muestran videos, muestran imágenes de paredes llenas de este tipo de grillos. Incluso los techos están, bueno, bastante llenos según lo que han dicho. Bueno, veremos cuáles son las consecuencias, a ver si más adelante hay algún comunicado por parte de las autoridades de ese lugar para pues darles más detalles, ¿no?, de lo que está pasando. Es un tema que ha estado preocupando en redes y que pues seguramente tendrá consecuencias pues negativas. Vean ustedes las paredes también de algunas casas, los techos, etcétera. Llama la atención este tema. Habrá que esperar un poco más de datos, pero bueno, algo que está claramente preocupando. Vamos, bueno, pues a la información. ¿Qué está pasando en el mundo? Tremendo lo que les voy a platicar. Fíjense que la tensión entre algunos países europeos y del mundo con China cada vez es más grande, pero está llegando a niveles que no sé qué opinen, pero pareciera exagerado. Y es que los Países Bajos van a excluir, van a hacer a un lado a los estudiantes chinos de sus carreras tecnológicas. Durante las últimas décadas, miles de estudiantes de posgrado chinos han completado su formación en algunas de las mejores universidades de Europa, Estados Unidos, Canadá y obviamente diferentes países europeos. Pero esto lógico, es esperable ante un mundo cada vez más globalizado. Aseguran que en la coyuntura actual entre las tensiones entre China y la alianza liderada por Estados Unidos han ido aumentando y parece estar a punto de generar ya prácticas pues bastante raras. En esta idea, algunos de los mejores centros de enseñanza superior e investigación de Países Bajos, como la Universidad Técnica de Delft o la Universidad de Tecnología de Eindhoven o la Universidad de Maastricht, han comenzado a limitar el número de estudiantes chinos que tienen acceso a sus cursos de posgrado vinculados a estudios de tecnología avanzada. No obstante, este parece ser solamente el primer paso. El presidente de la Universidad Tecnológica de Eindhoven anticipa que gradualmente todos los centros universitarios de Países Bajos especializados en temas técnicos y tecnológicos irán recortando paulatinamente el número de estudiantes chinos admitidos en sus carreras. La situación obviamente ha sido un gran desafío para el gobierno chino. Financial Times publica que se sospecha del gobierno de Países Bajos que habría estado sometido a injerencias del Partido Comunista Chino. Por eso, pues, están metiendo mano en ese tema. El ministro de Educación de Países Bajos confirmó que la institución que lidera esta investigación, el historial de varios estudiantes chinos, es que han sido expulsados de algunos centros universitarios, sobre todo por la sospecha de que estos centros universitarios en el extranjero están siendo financiados por el Partido Comunista Chino a cambio de su lealtad, y este compromiso los obliga a volver a China no más allá de los 2 años posteriores al término de su formación y a informar de forma periódica a la embajada china de qué se hace dentro de la universidad. O sea, es como si fueran espías dentro de las universidades. Según dicen, si quieres una tecnología en particular, lo primero que intentas es comprarla. Si no lo consigues, intentas invertir en ella, y si eso tampoco funciona, envías a personas a las instituciones de tecnología con el propósito de obtener los conocimientos necesarios para desarrollar esa innovación. Es evidente que el ministro de Educación de Países Bajos está acusando directamente al gobierno chino de una mala práctica. O sea, de decir, ok, no nos bloqueas para no copiarte la tecnología que estás haciendo, entonces lo que voy a hacer pues es tratar de comprarla. ¿No me dejas comprarla tampoco? Ok, no la compro. Mando a un montón de estudiantes pagados por el Partido Comunista para que entonces los entrenes y ellos puedan crear esa tecnología dentro de China. El punto es que tarde o temprano China pues quiere ser la punta de lanza de tecnología. En el clima de tensiones entre Países Bajos, Japón, Corea del Sur, Taiwán, obviamente Estados Unidos, etcétera, esto creo que es un paso que no habíamos visto y que esto solamente va a acrecentar las tensiones, que pues estarán justificadas la reacción de las universidades, pues tal vez pueda que sí. El punto es que ese va a ser un pretexto también para China
para escalar las cosas aún más. Las declaraciones insinúan que las medidas que se están tomando las universidades de Países Bajos irán a excluir totalmente a los chinos en el tema tecnológico específicamente, ¿no? Pero, ¿qué pasará? ¿Hará lo mismo otras universidades del mundo? Esto, pues también habrá que pues, estar atentos, ¿no? Chéquense, esta investigación está muy interesante, ya que, bueno, pues resulta que la bebida que más nos hidrata no es necesariamente el agua. Evidentemente es lo mejor, hay que tomar agua, lo que tú quieras, pero en cuanto a hidratación, sobre todo cuando las personas hacen mucho ejercicio, cuando hace mucho calor, etcétera, etcétera. Químicamente, dice, por agua nos referimos al óxido de hidrógeno, o el H2O, aunque este líquido suele recibir el nombre de agua destilada. El agua que bebemos suelen contener minerales y otros compuestos, ya sea el agua del grifo, el agua mineral embotellada o el agua embotellada típica. Mucha de esta agua pues le han ido quitando los minerales, cosa que hace que no te puedas hidratar bien. Los electrolitos, por otro lado, son pues una sustancia que puede ser positiva, sobre todo si estás deshidratado o si vas a hacer mucho ejercicio, pero también muchas veces le ponen muchos azúcares. Leche, por ejemplo, el 85% de la misma es agua. Y estoy seguro que, bueno, pues me van a decir, el suero oral sería entonces lo que más rápido hidrata al ser humano. Y en efecto, está o quedó en segundo lugar. Pero los investigadores encontraron y se sorprendieron que había otra bebida muy común que resultó hidratar mucho mejor. Estos investigadores crearon un índice para detectar qué tipo de bebida te hidrata más rápido y te hidrata más. Este estudio lo publicaron en la Oxford Academy, o sea, en la Universidad de Oxford, y el artículo científico, pues bueno, está súper completo, y ahí vienen todos el índice, cómo lo crearon, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues hay que aceptar las cookies y todo, pero bueno, el punto es que ahí está el PDF para que vean que se publicó también en The American Journal of Clinical Nutrition. Según esta universidad, también junto con los investigadores de la St. Andrews University, aseguraron que su índice, y eso es la parte sorprendente, ahí les va, la bebida que tuvo el nivel más superior de DHI, que es el índice que marca qué tanto te hidrata, o el índice de hidratación de bebidas, bueno, fue la leche desnatada. Primer lugar, leche desnatada. Segundo lugar, el suero oral. Obviamente, pues ustedes háganle caso a sus doctores, a sus nutriólogos, eso es una investigación, es evidentemente algo que está en desarrollo, pero como información es súper interesante, ¿verdad? Súper interesante, y esto pues ya que los doctores en deportes, entrenadores y eso, pues que lo analicen, lo investiguen. Ahí les di el dato y pues ya me dirán ustedes qué opinan de esta investigación. Al final, pues dice lo siguiente: los investigadores probaron este test realizado en 72 participantes. La bebida con un mayor BHI, y vuelvo a repetir, índice de hidratación de bebidas, fue primero leche desnatada, seguida por el suero oral para la rehidratación, y después de ahí la leche entera. Estas tres bebidas obtuvieron resultados significativamente superiores en un 99% de confianza. Después de ahí le siguió el zumo de naranja o jugo de naranja. Evidentemente hay cosas ahí como el jugo de naranja o como la leche normal que suele tener muchos azúcares para personas que están bajando de peso o cosas así, pues seguramente no se los van a recomendar, pero como investigación, insisto, como dato, me suena súper interesante.